Hola con todos y todas, bienvenidos a este espacio de entrevistas de la Universidad Andina Simón Bolívar. En el contexto del primer foro latinoamericano de ecología forense, tenemos como invitado a Mika Peck. Mika es un catedrático que da ecología de la conservación en la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Sussex en Reino Unido. Bueno, yo conozco a Mika ya algunos años y además de ser ecólogo, Mika es una persona apasionada por la conservación, que de alguna otra forma ha combinado todos los aspectos y las evidencias científicas, la investigación científica, con diferentes enfoques, diferentes formas de entender la vida y diferentes formas de construir redes organizativas de las personas, de las personas que viven en estas comunidades, de las personas que viven día a día los efectos de la contaminación y los efectos de la degradación del ambiente. Yo creo que esta combinación que hace Mika de estos dos mundos, de estas dos formas de entender la vida, genera de alguna otra forma modos de vivir, de entender también la vida en los territorios de forma más sustentable. Te doy la bienvenida, Mika. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo porque yo estoy trabajando con ustedes en la universidad por algunos años, ¿no? Con algunos proyectos. Sí, has trabajado con nosotros. Muchas gracias por este espacio, por ese congreso también. Qué chévere, Mika. Mika, esta primera pregunta puede sonarte a ti un poco básica, pero yo creo que en el contexto de la universidad, que en la Universidad Andina trabaja muchísimo en temas vinculados a las ciencias sociales, quería preguntarte qué significa para ti la ecología. ¿Qué entiendes tú por ecología? ¿Cómo la has vivido y cómo la has trabajado? Y además de eso también, ¿cómo tú puedes generar un lazo entre la disciplina de la ecología con otro tipo de disciplinas como los derechos de la naturaleza? Gracias, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Ecología básicamente es biología, pero es un poco más complejo que biología en sí. Es los estudios de interrelacionamientos entre especies. Entonces, es una cosa sistémica más, para entender un poco más las funciones, las estructuras comunitarias de especies en general, ¿no? Entonces, es una estudio interesante. Hay algunos vínculos con esa idea de esas cosmovisões que tenemos aquí de Ecuador, también de armonía, de interrelacionamientos entre especies, humanos, comunidades. Entonces, tenemos un vínculo con social. Claro. Humanos estamos parte de estos también. Entonces, sí, y además, bueno, tú dabas esta diferencia, y lo decíamos antes de la entrevista, entre esta visión de ecología y ecologismo, ¿no? Entonces, tal vez si me puedes decir un poco sí, cómo tú interpretas esta diferencia entre ecología y ecologismo. Es muy interesante porque aquí en Ecuador, a veces en algunas áreas de conflicto, yo me identifico como biólogo. Porque cuando habla, yo soy ecologista, ecólogo, hay una insinuación, un aspecto político asociado. Claro. En Inglaterra no existe, es una ciencia pura. Entonces, es solo Ecuador que yo estoy viendo esta. Pero la verdad, sí, es una cosa política, porque la ecología busca la armonía de alguna forma, para entender ecosistemas, nuestro planeta. Y que estamos haciendo como seres humanos, sabemos bien que tenemos crisis de climático y de biodiversidad. Estamos cortando todos esos interrelacionamientos y creando todos los problemas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, es eso. Claro, y un poco, Mika, adentrándonos más en el tema central del evento, y ya vimos un poco como este paraguas grande de lo que es la ecología. Ahora, ¿qué significa la ecología forense? Porque este es un término que es relativamente nuevo y un poco, digamos, lejano para mucha gente de las ciencias sociales, no se diga de las ciencias sociales, pero también gente que está metida en las ciencias, digamos, duras, las ciencias naturales. Y un poco ahí también quiero enlazarlo, y quiero enlazarlo más aún con esta relación entre la ecología forense y los derechos de la naturaleza. Na verdade, eu penso que é uma palavra que eu inventei este ano passado, ecological forensics. Há environmental forensics, que é forensic ambiental, que é mais ligado às coisas abióticas, né, poluição, incidentes. Mas não existia essa disciplina interdisciplinária, esse campo interdisciplinário chama ecological forensics hasta agora. Então, e também as raízes dessa
campo de investigación. Es un campo de investigación, claro. Es una disciplina, digamos. Es disciplina, desculpe. Vou me desculpar por mi porteñol, mas às vezes... No, se entiende muy bien. Tranquilo, Mica, no te preocupes. Entonces, esa disciplina es los derechos de la naturaleza. Porque descubrimos con los derechos de la naturaleza, Ecuador es increíble, que es el único país que tiene ese derecho de la naturaleza tan intersecado, también estructurado. Estructurado, es la palabra certa, estructurado. Y hay algunas palabras en la Constitución, por ejemplo, el Estado tiene que evitar la extinción de especies. Y no podemos tener un impacto en la función dos ecosistemas. Esas palabras, función de ecosistemas, estructuras de ecosistemas, esas son palabras, para mí, de ecología. Entonces, de nuestro campo de estudio. Y también entonces, forensic o ecological forensics y forensic ecológico es una nueva interdisciplinario para ayudar a la justicia a entender qué significa esas cosas de ecología. Entonces, falta esas comunicaciones entre las dos disciplinas. O sea, un poco estos espacios sirven para entender también y empezar a generar lazos comunicativos entre estas dos disciplinas. Entre los derechos de naturaleza y la ecología forense o la ecología en general. Ecología en general. Porque los jueces ellos no saben qué significa cuando los ciclos vitales de naturaleza están impactados. Y para nosotros es difícil, ¿cómo para identificar eso? Como para un abogado. No, para nosotros como ecologistas, imagina, nos estamos hasta un punto que esos sistemas, por ejemplo, los bosques tropicales que ustedes tienen aquí, son los más complejos, cosas más complejas en el mundo. Más complejo que el asunto de física, de química, biología. Ecología es lo más complejo, porque es la interacción entre todas esas cosas. Entonces, imagina, tiene que hacer un sistema jurídico y decisiones. Necesita esas informaciones. La idea con Ecological Forensic o Forensic Ecology es para crear esa academia, para ayudar, para entender. Perfecto. Y un poco, yo no sé, lo veo en un mapa mental, bajamos un poco más y entendemos qué es esto de la paraecología. Porque yo creo que es un engranaje, digamos, es una partecita, un engranaje dentro de la ecología forense. ¿Qué significa para ti ser un paraecólogo? ¿O quién puede ser un paraecólogo o paraecóloga? ¿En qué circunstancias, en qué contexto? Sí, no, eso es interesante. Por muchos años yo trabajo con ese concepto de paraecología. Y para mí ahora yo defino, es puede ser un paramédico por el crisis de biodiversidad climática. Yeah. Entonces, las comunidades que están enfrente de esos peligros de polución, de deforestación, esas son las personas que están en áreas de emergencia, ¿no? Que son áreas de emergencia. Entonces, puede ser normalmente es una persona de la comunidad, donde hay un problema ahora o una amenaza. Entonces, o también por una área que nos queremos buscar algunas informaciones como cientistas de valor de esa área en términos de ecología. ¿Cuántas especies en riesgo de extinción tenemos de esta? Entonces, trabajando con la comunidad y creando cientistas, ecologistas locales, básicamente, sem essa hierarquia. Não, eu sou ecólogo, eu só posso vir de Inglaterra para fazer. Não, eu não sei nada, eu vou andando no bosque, vou cair. São os locais que são os expertos. São os que sabem. E também, mais que isso, eles têm muita sabedoria ancestral, de local, de comunidades locais. Então, juntando as duas coisas é super importante. Sem arrogância, sem hierarquia. Porque assim nós criamos as redes para proteger as áreas também. E eles, um paraecólogo pode ser uma jovem, pode ser uma pessoa de muita idade, pode ser qualquer pessoa que se interessa para entender um pouco mais sobre a natureza, ou quer comunicar isso para o mundo fora, de uma comunidade indígena, por exemplo. ¿No? Claro, y es un poco esto, entender y entrelazar estos dos saberes, ¿no? El saber científico muchas veces que viene de Occidente y estos otros saberes locales que son igual o tal vez en algunos contextos más importantes porque ellos están entendiendo qué es lo que está ocurriendo en estos territorios. Exacto. Na verdade, esse processo de criar paraecólogos é um curso de treinamento em monitoreio, né? Monitoreio de coisas de biológico. Mas é nesse processo de treinamento, nós temos um processo de 2 semanas, trabalhando junto com cientistas para muito tempo, também depois para entender algumas perguntas. Neste processo, nós entendemos um pouco mais sobre as soluções, sentado junto, trabalhando, falando.
podemos estar sentados haciendo una cosa, una embroidery, ¿cómo fala eso? Una costura. Una costura. Podemos sentar haciendo costura, hablando en este tiempo. Claro, no estamos haciendo ciencia. Exacto. Y ciencia tiene otro valor. Los datos podemos utilizar ahora con la derechos de la naturaleza para proteger los territorios. Entonces, ahora el modelo paraecológico mudó con el derecho de la naturaleza. Antes era para cientistas, para ayudar a alguma pregunta científica o valor. Ya. Ahora, quando tu chegas numa comunidade e hablas, vamos fazer ciência, mas essa ciência que tu vai falar vai proteger tu ecossistema. Claro, Es un un impacto otro mucho más mundo, es directo. otra Que es más- opción. ¿no? Es un impacto directo en realidad. Y un poco, bueno, ahora viéndonos desde la faceta académica, ¿cómo tú ves la importancia de esta multidisciplinaridad entre la ecología, entre la ciencia que trabaja la ecología, la ciencia que de alguna otra forma está ligada con el derecho y con lo ambiental? ¿Cómo tú ves esta participación para establecer a la ecología forense como una disciplina académica? ¿Se puede lograr esto? ¿Ya es una disciplina académica? Sí, es una idea. Vamos a crear una nueva disciplina aquí. Porque Ecuador es donde es súper importante con esos desafíos, ¿sabes? Es un desafío, sí. Esos desafíos que tengo la derecho de la naturaleza y esa necesidad urgente para los jueces entender qué significa las cosas. Entonces, focalizar en una cosa bien inmediata, de alguna forma. Yo pienso que es una disciplina de emergencia, ¿no? Sí, entonces, de esas crisis que estamos. Y un poco, como dices, una disciplina de emergencia que también, bueno, estábamos viendo desde el lado académico, pero que también conjuga tres factores, por lo que yo he intentado entender en este espacio, ¿no? En el foro, es entender, entrelazar saberes y también redes de organización y comunicación entre los investigadores, Sí. entre profesionales que están en el tema ambiental, Sí. pero también entre la gente de las comunidades. Sí. Yo le digo el militante ambiental. Sí. Ya. De alguna otra forma, ¿cómo tú ves ese entrelazamiento, esa combinación entre estos tres perfiles, estos tres saberes? ¿Cómo tú lo ves cómo tú llegas a entender la importancia de esto para llevar a cabo todos los juicios Sí. de derechos de naturaleza que están dando en un contexto extractivo, en un Sí, contexto claro. complicado en donde la frontera extractiva está aumentando cada vez más? Sí, sí. No, principalmente Ecuador está en un proceso de ameaça dos ecossistemas. Hablando por causa desses metais criticáveis que estamos falando para a transição. O problema, olvidamos que esses ecossistemas também são criticais. Então, Claro. estamos não falando de ecossistemas criticais, não? E por isso esse assunto agora está focalizado numa crise. Mas também essa coisa de podemos utilizar para planificar o futuro mais sustentável, porque temos que entender os impactos de uma forma de agricultura, outra forma de agricultura, ou agroflorestaria. Não é só para a crise, não? Também, porque o direito da natureza é como restauração. Na Constituição também temos que restaurar o ambiente. O que é restaurar? Como? Hasta o ponto. Hasta era antes de humanos, 50 anos atrás. Temos muitas perguntas entre essa disciplina também, de base de ecologia, para planificarmos futuros de sustentabilidade. Mas, por enquanto, é muito focalizado nesta crise que temos de extrativismo. E é como tu sabes, essa lei de direito da natureza é uma outra forma, ou cosmovisão, outra forma de ver desenvolvimento, não? Claro, es una forma y nosotros tenemos una ley que llegó de España, de Europa, que es una ley de extractivismo. Y una ley de propiedad privada, ley de acceso para el Estado, para los recursos abajo de tierra. Y eso es un extractivismo. Entonces, es interesante, ¿no? Tenemos otra nueva ley que hay mucho para trabajar en este campo también, desde jurídico. Yo no sé nada de esto, por eso tengo que hablar con ellos, ¿no? Pero nosotros podemos ayudar con algunas, un part ecologia, ¿no? Estoy viendo Claro. eso. Que se puede, es como instrumentalizarlo y de alguna otra forma trabajar de forma conjunta, de manera conjunta. Y también implementar, porque la ley escrita es bueno. Si no implementas buscando los datos que necesitan las comunidades como las paraecólogos, es una forma solo. Claro. Y también interpreta esas, y después pasa esa información de una forma digestiva para los jueces, para la legislativa. Falta ese camino.
esa conducta. Claro. Eso es que está hablando con Ecological Forensic, es entender ese medio de comunicación entre esos. Entender ese proceso. Y yo creo que en este espacio, en el espacio que está generando, estamos dando como los primeros pasos para entender, para lograr entender este proceso. Porque estamos sufriendo, como ecologistas, de entender los ciclos vitales también. Entonces, estamos en los primeros pasos en esta. Perfecto, buenísimo. Mica, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Nos has dado muchísima claridad, nos has dado ya de alguna otra forma claros para entender un poco este mundo complejo pero también maravilloso de la ecología forense, que de alguna otra forma es un aspecto importantísimo para cuidar los territorios, cuidar nuestros ecosistemas y también la vida de nuestro planeta. Sí, gracias. Yo tengo que hablar, esa es una forma de cientistas pueden ayudar. Necesitamos abrir espacios en esa legislativa para entender esa sabiduría ancestral también. Esa falta, es otro asunto. Falta. Otro día, otro asunto. Eso falta. Es otro día, otro asunto, pero estamos en el proceso. Sí. Listo, Mica. Muchas gracias por ese tiempo. Hasta luego con todas y todos.